Quisiera orar para poder compartir una enseñanza con ustedes. Señor, gracias por esta tarde, gracias por el tiempo que nos permites disfrutar aquí en Koinonia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todo y podemos descansar en ti, podemos confiar en la grandeza y en la belleza de tu amor, Señor. Gracias por esta tarde tan linda, por este lugar, y oramos para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera compartir una enseñanza que le he puesto un título algo así como Rema Río Arriba, y tiene que ver con una experiencia que me tocó vivir a mí justamente en la selva. Hace unos años estábamos comenzando a arreglar nuestra casa y buscar cómo ponerle protección. Entonces había varias opciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era construir una pared con columnas y ladrillos, pero era un presupuesto muy alto que no podíamos cubrir. Entonces no lo hicimos así. Y la otra opción era con calaminas. Y la verdad que en la selva hace demasiado calor como para poder tener calaminas, y el reflejo iba a ser el calor mucho más intenso. Lo que teníamos era unas cañas, y eso nos sirvió para empezar a hacer nuestra cerca de una manera más económica, más rústica, y lo hicimos así. Lo cierto es que después de que empezamos nos faltó cañas, así que empezamos a buscar dónde podemos conseguir cañas, quién nos puede habilitar esas cañas, porque mayormente están a los lados del río, y no había en la ciudad. Entonces ahí fue que conocimos a un amigo que se llama Teddy, y él vive de Juanjuy, donde nosotros estamos aproximadamente 1 hora subiendo el río. Entonces él me ofreció y me dijo: ¿sabes qué? Tengo 200 cañas, y las cañas son más o menos de 8 metros, 7 metros. Y yo le dije: claro, es lo que necesito justamente para terminar de cercar la casa y la iglesia. Entonces él me dijo: te las regalo. Y mi pregunta fue: ¿cómo las traigo, no? Porque igual traerlas en bote es muy costoso y no hay carretera. Entonces él me dijo: yo te ayudo a traerlas en una balsa. Y cuando le comenté a mi esposa, me dijo: no, porque te vas a ahogar en la balsa, ¿no? Yo no sé nadar en el río. Entonces, bueno, acordamos que él nos iba a ayudar. Trajo un flotador grandazo donde yo entraba, tipo cámara de camión más o menos. Y fuimos, tuve que ir a Santa Inés, que se llama esta comunidad, 1 hora más o menos río arriba desde Juanjuy. Y llegué a su casa, descargamos las cañas hasta la orilla del río, preparamos la balsa. Interesante cómo solo a base de cañas se pudo hacer una embarcación de esta manera. Y la cosa es que empezamos a bajar del río. Eran las 2 de la tarde, yo pensaba que íbamos a bajar al día siguiente, en la madrugada, para poder llegar al mediodía o en la tarde, de día a nuestra ciudad, pero no, él me dijo: bajamos hoy a las 2 de la tarde. Entonces estaba un poco preocupado. Y lo cierto es que empezamos a bajar y el río estaba muy manso, y a veces cuando hay corriente eso ayuda a poder bajar más rápido, pero el hecho de que esté calmado no nos permitía bajar rápido, así que el viaje para Juanjuy era aproximadamente 6 o 8 horas en balsa, ¿no? Ahí sentados en el río. Y realmente agotador, porque alguien tenía que remar y él estaba ahí remando y solo tenía un remo, ni siquiera para ayudarle. Entonces él remaba y remaba, y ya había pasado 1 hora aproximadamente de eso, y yo lo veía cansado a mi amigo. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Te ayudo, ¿no? Y él me dice: ¿sabes remar? Le dije: no. Entonces ahí nomás siéntate, ¿no? Porque no quería que le ayude. Pero como estaba tan cansado, en un momento él me aceptó y cambiamos la posición. Yo me senté adelante y él se sentó en la cámara atrás. Y cuando yo empecé a remar, él se asustó más porque empezamos a girar, la balsa empezó a dar vueltas, así. No sabía remar. Entonces me dijo: no, ven atrás tú y yo voy a remar. Entonces nuestro viaje se hizo más largo y más pesado, pero bueno, llegamos hasta una ciudad cerca a Juanjuy y ya nos hizo de noche. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar porque no teníamos linterna ni nada, y ya yo veré cómo llevo las cañas a la ciudad, porque ya había carretera. Y aparte de esa experiencia de no saber remar y de no completar nuestro viaje, cuando llegamos a esta ciudad pude ver a una persona que estaba remando río arriba contra la corriente. Y si para mí era difícil remar con corriente, imagínense
yo pensaba que era muy difícil poder remar en contra de la corriente y subir. Entonces le pregunté a Teddy y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo hace él para poder remar así? Él me dijo, ¿sabes qué? Mira por dónde va. Y él se fue, esta persona que estaba en su balsita, se fue por el canto del río, ¿no? Y ahí es donde hay menos corriente y es más fácil poder subir, y subió. Bueno, esta anécdota y esta experiencia, estaba pensando en esto y en la enseñanza de hoy, y le puse rema arriba, arriba, cómo crecer en nuestra relación con Dios. Porque esta experiencia, nuestro caminar con Cristo, nuestra relación con Dios puede parecerse mucho a esta experiencia. Puede parecer que nuestra relación con Dios tiene tiempos donde todo está muy calmado y donde todo está bien y donde podemos navegar con facilidad, sin ningún inconveniente, y todo está bien. Pero hay momentos donde nuestra relación con Dios parece que estuviéramos remando arriba, arriba, y donde a veces es difícil, donde a veces es frustrante no saber qué hacer, donde a veces da ganas de decir, mejor hasta ahí nomás, y me retiro. Entonces quisiera compartirte a través de la historia de un personaje de la Biblia y a través de su experiencia, cómo él creció en su relación con Dios, cómo él aprendió y pudo realmente convertirse en un discípulo, un seguidor de Jesús. Porque la idea principal que quiero compartir con ustedes esta tarde es que a medida que conocemos a Jesús, la vida con Él también mejora, ¿no? En base a eso, quisiera por favor compartir un pasaje que está en Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Quizás lo pueden ir buscando. Y es una historia muy conocida. Habla acerca de Pedro y la pesca milagrosa. Entonces, quisiera, antes de leer esta historia que cuenta Lucas de la vida de Pedro, cómo era un poco la vida de Pedro antes de este momento. Lucas cuenta que Pedro ya conocía a Jesús. Había tenido algún acercamiento hacia él, lo había visto. Pues la Biblia cuenta ahí en Lucas que Jesús ya estaba enseñando en diferentes ciudades, que él ya había recorrido varias sinagogas. Y la forma en que él enseñaba era muy diferente a la que enseñaban otros maestros. Por eso es que llamaba la atención. Entonces Pedro había visto que Jesús enseñaba en las sinagogas, y al igual que todas las personas que escuchaban a Jesús, estaba admirado de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Y cuando la Biblia dice que él habla con autoridad, yo pensaba en que, ¿cómo es esto? ¿Cómo es cuando alguien habla con autoridad? Y tiene que ver mucho cuando uno hace lo que dice, ¿cierto? Porque cuando tú dices algo y no lo haces, pierdes autoridad. Jesús enseñaba y hacía lo que enseñaba. Por eso es que la gente se admiraba de él. Además, Pedro había visto milagros de Jesús muy cerca tal vez. Cómo expulsaba espíritus malignos, cómo sanaba a los enfermos. Y quizás algo más cercano, cómo es que él había sanado a su suegra. En una oportunidad, Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Pedro, y la suegra de él estaba con una fiebre muy alta, pero Jesús la sanó. Y ahora, Pedro tiene un encuentro más personal con Jesús, más íntimo, que algo que fortalece su fe. Y si estás conmigo en Lucas 5, vamos a leer del versículo 1 al 3 para poder empezar esta historia. Dice de esta manera, Lucas 5, del 1 al 3. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Lo que vemos aquí es un poco de cómo Jesús se relacionaba con la gente. Lo que vemos es que Jesús estaba muy cerca a la gente, a sus oyentes. Tanto así que agarraba una barca por ahí de alguien y se sentaba y empezaba a enseñar. Como hemos mencionado hace un momento, él enseñaba en la sinagoga y todos se quedaban admirados. Todos lo aprobaban y se impresionaban por las hermosas palabras que salían de su boca.
porque él hablaba con amabilidad y con amor. Jesús tenía una forma diferente de enseñar de los maestros de la época. La gente estaba asombrada de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Además, Jesús no gritaba en las calles ni hacía daño a nadie, ni ofendía ni humillaba a las personas. Y esto es importante porque esta actitud de Jesús marcó mucho la vida de sus oyentes. Es una actitud que jamás debemos olvidar o no debemos pasar por alto, porque muchas veces la vida o las ilusiones de alguna persona dependen de nuestra amabilidad o de la paciencia que tenemos con ellos. Entonces Jesús estaba muy cerca a la gente. Y en esos versículos quisiera que podamos ver que para poder crecer en nuestra relación con Dios tenemos al mejor maestro, al maestro por excelencia, al maestro que tiene paciencia con nosotros, al maestro que es amable y tiene palabras bellas para ti y para mí. De esa manera podemos empezar bien, ¿cierto? Teniendo un buen maestro podemos crecer en nuestra relación con él. La siguiente parte de la historia nos cuenta desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Lo voy a leer, por favor, quisiera que me siguieran. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahí termina este pequeño encuentro que Jesús tiene con Pedro, o que Pedro tiene con Jesús. Entonces, en esta segunda parte de esta historia, podemos enfocarnos en dos asuntos importantes. Podemos ver dos puntos que están muy marcados ahí, pero no nos descuidemos, porque hay uno de ellos que nos va a ayudar a crecer en nuestra relación con Dios. Primero, quisiera que veamos el versículo 5. La respuesta de Pedro. Es una respuesta interesante, ¿cierto? Cuando Jesús le dice que eche las redes más adentro, o que vaya a aguas más profundas y que allí echara las redes, la respuesta de Pedro es sorprendente. Dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Quisiera que piensen en esta respuesta. ¿Qué les parece la respuesta de Pedro? Es una respuesta, podríamos decir, admirable. Es una respuesta buena para Jesús. Tal vez alguien esté pensando que esa es la clase de obediencia que deberíamos tener hacia Jesús, obedecer en los momentos más difíciles o cuando haya dudas y temor. Y quizás otros estén pensando que así es como todos debemos obedecer. Necesitamos obedecer a Jesús, incluso cuando es difícil, porque lo que hizo Pedro es lo mejor. ¿Llama la atención la respuesta de Pedro? A mí me parece interesante, porque es algo que en los momentos difíciles o cuando hay dudas, uno quisiera no hacer caso, pero él lo hizo. Y hasta este punto estoy de acuerdo con eso, que lo que hizo Pedro realmente fue admirable y digno de imitar. Pero quisiera que nos enfoquemos en la otra parte de la historia, que está en el versículo 8. Cuando Pedro vio que las barcas se hundían de tantos peces, el versículo 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y en este punto es donde quisiera que podamos enfocarnos, porque
Después de esta actitud, quisiéramos pensar o quisiéramos preguntarnos, ¿qué pasó con Pedro? Tal vez se convirtió en un seguidor más fuerte, tal vez creció en su relación con Jesús. Y lo que quisiera comentarles es que Pedro creció en su relación con Jesús después de este encuentro. Y quiero mencionar algunos puntos. Antes de esta pesca milagrosa, antes de este encuentro con Jesús, él dudaba de lo que podía pasar. Había pescado toda la noche o había intentado pescar toda la noche y no logró nada. Habían dudas en su interior. Pero después de este encuentro, él estaba realmente ansioso por seguir a Jesús. En una parte Jesús le dice, sígueme, ahora serás pescador de hombres. Y él lo deja todo sin dudar. Antes, Pedro pensaba que realmente era un pescador muy experimentado, que sabía todo acerca del mar, acerca de las redes, acerca de las barcas. Pero después de este milagro, lo único que pudo hacer fue caer de rodillas ante Jesús. Antes, Pedro podía realmente alardear de su forma en la que obedeció a Jesús, pero después solo quedó impresionado de cómo Jesús lo ayudó a él. Entonces, antes Pedro estaba mal enfocado, ¿cierto? Estaba pensando solo en los peces. Aunque tenía al Hijo de Dios cerca de él, en su barca, él estaba pensando en que no había pescado nada. Después, adoró a Jesús como lo más importante en su vida. Hubo un cambio en la actitud de Pedro, hubo un cambio en su vida después de este encuentro. Entonces la historia, o esta historia que estamos viendo, no se trata de que Pedro realmente fuera un héroe en su forma de obedecer, o en la forma en que obedeció en este caso, sino de que Pedro se encuentra con un héroe que captura su corazón. Y eso hace que él tenga una actitud diferente con él. Pedro vio quién era cuando se unió a Jesús. Antes él era el pescador más experimentado de ese lugar, pero ahora él dice, apártate de mí, que soy un pecador. Y es interesante lo que dice el versículo 10 en la segunda parte, la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no temas. Qué hermoso que Jesús nunca lo abandonó. Jesús pudo haberse ido, pudo haberlo dejado, pero él no se fue. Le dijo, no temas, porque a partir de ahora serás pescador de hombres. Entonces, interesante porque Jesús nunca abandona a aquellos que saben que son pecadores y confían en Él. En cambio lo llamó para que lo siguiera. Algo más que pasó con Pedro es que se acababa de enterar que no merecía compartir un barco con Jesús, mucho menos compartir un trabajo con Él. Y la sola oportunidad que Jesús le da de que lo siguiera es una muestra de la gracia de Dios. Qué emoción tan increíble. Es por eso que Pedro está dispuesto a dejarlo todo. La última parte del versículo 11, o en el versículo 11, dice, llegaron a tierra y dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Se imaginan la emoción de Pedro? No importa todos los peces que pescó, no importa sus barcas, sus redes, su trabajo, su familia, estuvo dispuesto a seguir a Jesús porque encontró a alguien que lo amaba más que sus pecados. Él dijo, soy un pecador, pero Jesús le dijo, no temas. Entonces, podemos ver que Pedro creció en su relación con Dios, con Jesús. Y no porque fuera el más obediente o porque obedeciera en el momento más difícil de su vida, sino porque tuvo una experiencia con Jesús. Y esa historia nos ayuda a nosotros para que podamos darnos cuenta cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios también. Primero, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos amados por un Dios santo, salvados por la sangre de su único Hijo Jesús. Para poder crecer en nuestra relación con Él, necesitamos descansar en Jesús, hasta tener un gozo tan grande por la belleza de su amor por nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Es la forma en que podemos crecer en nuestra relación con Él. A veces enfocamos mal y nos enfocamos en nuestra actitud, en nuestra forma de obedecer. Muchas veces
he buscado crecer en mi relación con Dios en base a mis propios méritos, en base tal vez a mi obediencia, o a mi servicio, o a mi experiencia, o a mi conocimiento, o tal vez con un mal enfoque de quién es Dios. Y honestamente, duró muy poco. Me ha ido mal. Me he sentido frustrado y cansado. Es como si estuviera remando río arriba, porque estaba basando mi relación con Dios en mis propias fuerzas. Tener mi relación con Dios en base a mi comportamiento o en mi obediencia es inestable. Un rato puede estar bien, pero luego no. Lo mejor es descansar en la belleza de su amor por mí. Veamos cómo Pedro creció un poco más, porque la Biblia nos cuenta mucho acerca de él y quisiera compartir algunos puntos más acerca de la vida de Pedro. Después de esta experiencia de la pesca milagrosa, Pedro tuvo más encuentros con Jesús. Vio cómo Jesús resucitó a una niña, vio cómo Jesús alimentaba a más de 5,000 personas con la lonchera de un niño, vio cómo Jesús caminaba sobre el agua en plena tormenta, e incluso Pedro vivió esta experiencia al caminar también sobre el agua con él. Pero han pasado 3 años con Jesús y él todavía tiene una lección que aprender. La noche antes de que Jesús muriera, Jesús mismo le dio el honor a Pedro de preparar la cena de la Pascua, la última cena, donde tenían que sacrificar y cocinar un cordero para esta Pascua. Y luego, mientras todos estaban cenando y compartiendo con Jesús, él advirtió y les dijo, primero dijo a alguien que lo iba a traicionar, ¿no? Hablando acerca de Judas. Luego dijo que cuando a él lo agarren, lo capturen, todo se va a asustar y van a dejarlo solo, porque escrito estaba, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esto Pedro no lo podía aceptar, Pedro no lo podía imaginar siquiera. Y él le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, jamás te dejaré, jamás yo lo haré. Y Jesús le dijo, te aseguro de que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Después que Jesús fue arrestado, las personas que lo arrestaron, los miembros de esa banda que arrestaron a Jesús, vieron por ahí a Pedro y creyeron reconocerlo. Pero él negó ser amigo de Jesús 3 veces. Y encima la última vez lo hizo con una maldición para que todos se convencieran de que no era un seguidor de Jesús o no era su amigo. Y aunque Pedro no se estaba dando cuenta de lo que realmente pasaba, Jesús estaba camino a la cruz para salvar a los pecadores como Pedro. Mientras Pedro salvaba su propio pellejo al negar a Jesús, Jesús estaba muriendo para salvar a Pedro por esa ofensa, por esa negación. El Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios que sufrió y murió por Pedro. Bueno, la historia continúa. Es interesante ver la vida de Pedro en la Biblia y cómo Jesús trabajó con él. 3 días después, Jesús resucita y se aparece a sus discípulos. Se aparece a muchos de ellos, incluido Pedro. Pero quizás Pedro pensó que todo acababa ahí, así que se fue a pescar. Y quisiera que me acompañen, para no dejar pasar por alto los detalles de esta historia, a Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21 ocurre un milagro muy similar, idéntico prácticamente. Jesús, como mencioné, se había aparecido ya a sus discípulos y va a buscar a Pedro. Juan capítulo 21, versículo 4, dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Y gritó desde la orilla, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Desde lejos
respondieron, no hemos pescado nada, ¿no? Lo mismo que en la primera historia. Y Jesús les vuelve a decir lo mismo, le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, ¿no? Y ellos, tal vez confiando en su experiencia nuevamente, se resisten, pero lo hacen. Tan pronto como Simón Pedro, versículo 6, dice, así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y a Pedro esto le sonó muy familiar. Este milagro ya me pasó. Y no era un déjà vu, no era una experiencia que había pasado en un sueño o algo así. Él recordó que había tenido este encuentro con Jesús. Y reaccionó muy rápido y dijo, es el Señor, le dijo Juan, que estaba con él. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y se fue nadando a encontrarse con Jesús. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Versículo 9. Al desembarcar, miren lo lindo de Jesús, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Qué emocionante este encuentro de Jesús. Qué emocionante, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Después de haberlo negado, después de haber negado a su amigo, ahora lo tiene cara a cara otra vez, con una parrillita, un pescado asado y un poco de pan. Jesús le dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dice, vengan muchachos, vengan a desayunar. El desayuno está listo. Y nadie se atrevía a preguntarle, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Dice Juan en el versículo 14 ahí, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Después hay un encuentro muy personal con Pedro, Jesús y Pedro. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas, le dijo Jesús. El versículo 17, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le estaba preguntando lo mismo. Así que dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y al final del versículo 19, Jesús nuevamente le dice, Pedro, sígueme. ¿No? Entonces lo que vemos es el amor de Jesús por Pedro. Pedro creció en su relación con Dios, aprendiendo a descansar en el amor de Jesús por él. Y hay una idea que quisiera que podamos recordar. Las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación de Jesús superan las buenas conductas o superan las malas conductas también. No importa lo bueno o lo malo que haya sido Pedro, las buenas noticias siempre van a ser mejores. Y esto es algo en lo que necesitamos aprender a descansar. No en nuestro comportamiento y en nuestra obediencia, sino aprender a descansar en las buenas nuevas de Jesús. Porque esas buenas nuevas superan nuestro comportamiento, superan nuestra actitud, superan nuestro carácter. Entonces, hasta aquí hemos mencionado quizás dos cosas en cómo poder crecer en nuestra relación con Dios. Primero, recordar que tenemos al mejor de los maestros, Jesús, que tiene palabras amables, que tiene paciencia con nosotros.
Y segundo, que necesitamos aprender a descansar en su amor, aprender a descansar en su verdad. Y lo tercero, para poder crecer en nuestra relación con Dios, es la obediencia. Pero tomando en cuenta todo lo que hemos visto antes, la obediencia que comienza motivada con el amor a Dios. Porque hay muchos motivos por los cuales podemos obedecer. Hay muchos motivos por los cuales pudiéramos rendir obediencia al Señor, tal vez por orgullo, tal vez por interés propio, tal vez por miedo, ¿no? A veces a los niños les decimos, tienes que obedecer porque te va a ir mal o te voy a castigar. Y a veces podemos tener esa actitud frente a Dios, buscar obedecer por miedo o por alguna recompensa. Y algunos dicen hasta que es bueno para la salud, lo cual puede ser cierto, pero quisiera que podamos ver que la conducta cristiana no es verdadera obediencia a menos que comience con el amor a Dios. No vamos a poder obedecer realmente a Dios si esa obediencia no está motivada por el amor a Él. Y quisiera que veamos algunos versículos. Por ejemplo, en Mateo 22, 37 al 38, le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Siempre que buscamos o nos conformamos con obedecer a Dios sin amor, realmente no estamos tomando en serio la obediencia. Es una obediencia solo por cumplir. Jesús dejó la valla muy alta porque dijo algo más en Lucas 14, 26 y quizás muy escandaloso. Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y lo único que puede llevarnos a obedecer de esa manera es el amor hacia Él. En Juan 14, 21 dijo Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, podemos crecer en obediencia, una obediencia motivada por el amor, cuando nos damos cuenta que ahí deben estar las buenas nuevas. Y esto lo explica mucho mejor Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es la obediencia que nos permite crecer en un conocimiento mejor del Señor, que permite que nuestra relación pueda crecer con Él. Entonces es importante que nos dejemos cautivar por la belleza del amor de Jesús. Solo Él puede cautivar nuestros corazones. Solo su amor puede cautivar nuestros corazones, que muchas veces están atados a otras cosas. Muchas veces nuestros corazones están distraídos, pero solo Jesús puede cautivar nuestros corazones. Solo un amor más fuerte por Jesús puede dominar y desplazar nuestro amor al pecado. Y esto hará que nuestra vida pueda ser una vida de obediencia al Señor, que podamos crecer en obediencia hacia Él. Para terminar, quisiera que volvamos con Pedro. Él se convirtió en un líder muy importante de la iglesia. Se convirtió en uno de los discípulos muy importantes de la época, en un pilar de la iglesia primitiva. Pero como hemos visto, no realmente porque puso su confianza en sí mismo, sino porque aprendió a descansar en el amor de Jesús. Pedro estaba seguro en Jesús, quien lo amaba por completo. Y para eso quisiera que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 19. Muchos años después, él escribe esta carta justamente a los primeros cristianos. Y hablando de obediencia, hablando de lo importante que es vivir bajo la voluntad de Dios, Pedro dice esto en el versículo 13. Por eso, Primera de Pedro 1, versículo 13.
Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenía antes, cuando vivía en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pedro está animando a sus lectores, a sus oyentes, que vivan una vida santa. Está animando a que vivan con temor reverente mientras están en este mundo, como hijos obedientes. No se amolden a este mundo, les dice Pedro. Les dice, sean santos, porque Él es santo. Sean santos en su manera de vivir. Es un llamado a la obediencia, ¿cierto? Un llamado a poder vivir diferente al mundo, diferente a lo que nos ofrece nuestra sociedad. Pero quisiera que podamos ver que este llamado a la obediencia, este llamado a la santidad, está motivado en las buenas noticias de Jesús. Porque el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Los oyentes, los lectores de Pedro debían saber que el precio de su salvación no se pagó con dinero, no se pagó con algo material, con algo que se acaba, con algo que se corrompe, que se destruye, sino que se pagó con la propia sangre de Jesús, con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Ellos debían entender que debían ser santos, pero motivados por el amor de Cristo hacia ellos. Así como Pedro lo entendió en algún momento, él está compartiendo ahora esto. Y creo que de esta manera podemos crecer en nuestra relación con Dios. Quisiera repasar un poco. Hemos visto al principio que podemos crecer en nuestra relación con Dios, primero porque tenemos un gran maestro. No hay ningún maestro como Jesús. Todos se admiraban porque de sus palabras salían palabras hermosas, palabras de amor. Tenía mucha paciencia con sus estudiantes, con sus seguidores. Y tú puedes realmente crecer porque tienes al mejor maestro, Jesús. Segundo, a través de la historia de Pedro, vimos que podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando aprendemos a descansar en la belleza de su amor por nosotros. No en nuestras propias obras, sino en lo que Cristo hizo. Y tercero, podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando buscamos ser santos como Él es santo, pero esto motivado por las buenas noticias de salvación. Como dice Juan 4:19, o primera de Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Quisiera compartir algo más. Cuando llegas al final del río o subes tan arriba y te alejas de la ciudad, empiezas a encontrarte con paisajes que nunca has visto, con árboles que nunca de repente puedes ver de manera tan común en la ciudad, con rocas inmensas que son la creación del Señor. Vives una experiencia muy bonita de la naturaleza de Dios. Cuando nosotros aprendemos a remar en nuestra relación con Cristo, vamos a poder experimentarlo a Él de una manera diferente. No basado en nuestras obras o en el moralismo o en el legalismo que podamos tener o vivir, sino principalmente basado en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. De esa manera podemos crecer y tal vez tú te sientas frustrado y digas, yo le he prometido al Señor esto y yo le he prometido al Señor que voy a cambiar en aquello y le dije al Señor que no iba a hacer lo mismo otra vez, pero quizás volvió a pasar. Es interesante porque Jesús le advierte a Pedro y le dice,
escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor sabía que Pedro iba a huir como los demás. Pero aún así fue, lo buscó, preparó un desayuno especial para él y le mostró que aún a pesar de sus errores, Él lo seguía amando. Es lo que Cristo hace por ti y por mí. A pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando. Y es la forma en que podemos crecer en nuestra relación con Dios. Quisiera invitarte a ponerte en pie, por favor, para terminar este tiempo. Quizás en tu vida todavía no has experimentado el amor de Dios. Esta tarde es una oportunidad donde tú puedes decirle al Señor Jesús, a Dios mismo, quiero experimentar tu amor. Después de quizás haber probado tantas cosas que es como si estuviera remando río arriba, no sé por dónde ir, no sé qué hacer frente a las turbulencias del mar o del río. El Señor está esperándote con un pescadito. El Señor está esperándote con brazos abiertos para mostrarte de su amor, que tú puedas crecer en tu relación con Él. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que esta tarde puedes en tus propias palabras decirle, Señor, necesito de ti. Y si quizás tú te sientes mal porque has fallado muchas veces al Señor, te invito a descansar en su amor y que tu relación con Él pueda crecer, sobre todo basada en lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tenernos en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de la historia de Pedro cuán grande amor tienes tú por nosotros. Señor, si hay alguien que necesita de tu amor, te pido que tú puedas tocarlo, Señor, con tu Espíritu Santo y traerlo hacia ti. Y si quizás hay algunos de nosotros que muchas veces nos sentimos frustrados porque no sabemos cómo llevar nuestra relación contigo, te pido que nos ayudes, que podamos estar seguros que tú estás ahí en nuestra balsa, que no va a pasar nada y que incluso podemos tomar el riesgo de remar río arriba porque tú estás ahí. Señor, gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.